Buenas noches a todos. Habiéndose esperado el tiempo pertinente, espero todos los participantes estén teniendo una linda noche. Reciban un cordial saludo de parte del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP. Espero esta noche todos se encuentren muy bien. Se les da la bienvenida a este curso especializado sobre medidas coercitivas en delitos de corrupción. Por el dictado de este curso le damos la bienvenida al doctor Julio César Arango Claudio, abogado egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. De igual forma, cuenta con una maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres e imparte clases como maestro en Derecho Constitucional. Con esta breve introducción, doctor Julio, tiene usted el uso de la palabra. Linda noche. Buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí, confirmen por favor. Sí se le logra escuchar perfecto, doctor. Bien, bien. Muy buenas noches a todos los que están participando, a los más de 42 participantes que ya se conectaron a través de esta plataforma. Nosotros gustosos y dispuestos de poder participar de un evento más. El día de hoy justamente se nos ha convocado para poder abordar el tema de medidas coercitivas en delitos de corrupción. Y desde, digamos, nuestra trinchera, desde la judicatura, vamos a tocar unos tópicos importantes desde un enfoque académico, desde luego, y por allí también absolver alguna de las dudas, alguna de las inquietudes en este debate académico y en una suerte de retroalimentación también, por cuanto siempre frente a alguna pregunta que se nos hace también en el auditorio o en la academia, estamos nosotros dispuestos a poder, digamos, nutrirnos también a la vez de conocimientos de cada experiencia que los litigantes o demás colegas también estén enlazados y, cómo no, los alumnos y todos los demás interesados en esta clase que está siendo convocada por CEFOCA. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar entonces con la clase que corresponde al día de hoy. Vamos a compartir pantalla. Antes de eso, a ver, vamos a verificar. Ujú. Bien, ahí estamos. Correcto. Ahora sí, ¿está bien? Se logra visualizar, ¿verdad? Las diapositivas. Efectivamente, doctor, sí se logra visualizar Ya, muy bien. perfecto. Proceso penal y medidas coercitivas. Bueno, sí hemos estado desempeñando la función, como seguramente algunos ya conocen, dentro de este distrito judicial, en otros también, desde diferentes, digamos, funciones, las de investigación preparatoria, juez de juzgamiento, juez mixto, ahora último en el juzgado penal supraprovincial permanente para delitos que ustedes saben son mayores, pues, a los 6 años, ¿no? Entonces, definitivamente, en la labor como juez de investigación preparatoria, hemos estado viendo también requerimientos como este, y que definitivamente importan siempre una respuesta por parte del Estado. El ius puniendi del Estado, el derecho punitivo del cual soportan justamente las partes sobre los cuales va a recaer todo el peso de la ley, todo el derecho penal, importa desde luego una serie de condiciones, de requisitos, de presupuestos, de principios que vamos a ver y que debe de alguna manera comprender, ¿no? Reunir las medidas coercitivas. Hay medidas coercitivas reales, hay medidas coercitivas personales, pero en suma todas ellas tienen algo en común, ¿no? Los principios que vamos a ver el día de la fecha, hoy lunes. Bien, entonces sobre las medidas coercitivas, dentro del ámbito de la corrupción o de los delitos de corrupción de funcionarios, nos permite justamente hacer una breve introducción a estos delitos que de algún modo, ¿no? Demandan la atención de la ciudadanía, ¿por qué no también de la clase política y si acaso lo están enfrentando de mejor manera, de las instituciones también tutelares del Estado? Y es que hablar de los delitos de contra la administración pública, más allá de su diferencia que todos ya conocemos, si son cometidos por funcionarios públicos o si son cometidos en un primer término por los particulares, definitivamente hay un espacio desde el artículo 382 y siguientes abordar el tema de delitos de corrupción de funcionarios, sobre los cuales existe mucha discusión sobre el particular y sobre el cual justamente se enfocan los reflectores y permiten compulsar si efectivamente se están cumpliendo a cabalidad o tienen un real propósito las medidas coercitivas que se solicitan. ¿Por qué? Porque el delito de corrupción, desde luego, socava las instituciones, afecta el erario nacional, la intangibilidad,
de los fondos y recursos y caudales del Estado, ¿cómo no? Es uno de los flagelos, al igual que el delito de tráfico ilícito de drogas, que no solamente podríamos limitarnos a indicar que transgrede, viola, vulnera o pone en peligro inminente un solo bien jurídico protegido por ley. Bajo el principio de lesividad, definitivamente hay delitos que solamente afectarán, perjudicarán, porque el Código Penal, a través de un artículo en específico, un tipo penal, va a resguardar, custodiar, proteger un bien jurídico tutelado por ley. Pero en estos delitos, como el de tráfico ilícito de drogas, de corrupción de funcionarios, los delitos ambientales, inclusive, son aquellos que protegen, diría yo, muchos y no solamente un bien jurídico. De tal manera que siendo pluriofensivos, concitan pues la mayor atención, ¿no? ¿Por qué? Porque afectan directamente a la administración pública y la confianza ciudadana. Cuando nosotros hemos abordado el tema de cómo es que se accede a la función pública, no solamente estamos hablando de personas que son o bien funcionarios o servidores públicos porque detentan alguna labor, tienen un jefe inmediato o un superior jerárquico, llámese el jefe, ¿no? El, quien representa, el titular del pliego, el representante legal, quien personifica una institución, llámese el funcionario, quien tiene la posibilidad de llevar de manera adecuada los destinos de una institución, sea una institución edil, digamos, regional, gubernamental, cualesquiera que ustedes se imaginen, definitivamente se deposita la confianza en este. Más allá de que, como les decía, puede haber accedido por un concurso público, ser un personaje que ha ingresado de confianza o tal vez por elección popular. Entonces, distingamos entonces cómo es que estas personas acceden. Ya el decreto legislativo 276 lo especifica, las formas de acceso. El artículo 425 del Código Penal señala, digamos, de qué forma se les podría considerar a tales personas como aquellos que están dentro de ese conglomerado de sujetos pasivos, no, perdón, sujetos activos del delito, quienes van a exteriorizar una conducta independientemente del régimen laboral que esto sostenta, pero que tienen un vínculo con el Estado y que seguramente tendrán la disponibilidad funcional, ¿no? De algún modo resulta siendo irrelevante el hecho de que su vínculo laboral o su relación contractual sea de tal manera, ¿no? Sino que esta persona tenga algún tipo de vínculo con el Estado, sea funcionario o servidor público. Podemos hablar incluso de estas normas del Código de la Ética de la Función Pública, que desde luego, pues, señala, ¿no? Todo un rosario de principios, señala una serie de deberes, de responsabilidades y, cómo no, de prohibiciones que también debemos observar escrupulosamente los servidores y funcionarios públicos. Pero en buena cuenta, lo que buscamos a través de estos procesos penales en los delitos de corrupción de funcionarios es buscar garantizar la persecución del delito, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no? Se va a proteger no solamente el Estado, sino que en un proceso como tal también se procura proteger los derechos fundamentales del cual es depositario una persona, por el mismo, por la misma razón de serlo, ¿no? Y se va a buscar también asegurar la eficacia de la justicia. No quiere decir que por el delito que fuese, y más aún en estos delitos sensibles, pluriofensivos de por sí, en el propósito de que exista, digamos, más allá del verso simplemente de luchar contra la corrupción, contra la criminalidad, etcétera, se tengan que avasallar, desconocer o limitar o efectuar interpretaciones restrictivas contra los derechos del cual poseemos y somos depositarios como cualquier ciudadano en nuestro país, sino definitivamente que al ciudadano, al imputado como tal, a quien se le va a atribuir un tipo penal, un delito, ¿no? Por haberlo exteriorizado, se presume que lo ha cometido, pero eso tiene que ir acompañado, desde luego, de una serie de principios, ¿no? Ya recuerden ustedes que a una persona cuando se le atribuye un delito cualesquiera que fuese, también no debe desconocer que éste debe contar con un abogado,
debe saber los motivos de su detención, debe incluso conocer cuál es la imputación concreta determinada respecto del cual se va a defender. No puede, de algún modo, pues, ser objeto de pretensiones, de imputaciones sorpresivas, sino más bien ser comunicado si acaso va a haber una ampliación o prórroga de investigación preparatoria respecto de algún delito adicional sobre el cual se le va a comprender. Y en esa misma medida buscar la congruencia procesal entre lo que se investiga, lo que se va a acusar y lo que finalmente se va a sentenciar. Esa línea de tiempo es importante. ¿Por qué? Porque importa transitar por diferentes etapas del proceso, desde la etapa preliminar, desde la formalización de investigación preparatoria, porque recuerden ustedes que en la investigación preliminar, si antes eran 20, son 60 días, es posible que durante esa etapa donde se deban recabar actos urgentes inaplazables sean insuficientes y se tendrán que prolongar. Pero definitivamente, si hay razones plausibles, si estamos frente a un hecho que es jurídicamente relevante, si hay una persona quien se ha identificado, individualizado, y es un hecho que como tal está expedito para ser investigado, se tendrá que investigar. Y si no, si ha pasado tanto tiempo y ha causado una acción liberatoria, de algún modo se ha extendido en demasía y no se ha podido no solamente formalizar, mucho menos se ha podido lograr una sentencia que pueda enervar la presunción de inocencia y con una determinación jurídica de responsabilidad. En buena cuenta, ha pasado tanto tiempo y no se investigó, no se acusó, mucho menos se ha sentenciado. Entonces, recuerden ustedes que tampoco se puede estar esperando ad infinitum, ojalá que en algún momento se le sentencie a alguien, no, sino que son ciertas etapas, no ciertos procedimientos que se deben de respetar. La investigación preliminar es clave en la medida que se va a recabar actos urgentes inaplazables en el tiempo que demande y por supuesto, pues, si es posible ya formalizar una investigación preparatoria, si no, el fiscal o la fiscal tener la posibilidad de poder archivarlo sin necesidad de autorización, digámoslo así, del juez. En buena cuenta, a nivel preliminar, quien tiene el señorío, la potestad, ¿no? El control jurídico, porque para eso justamente la fiscalía tiene que dar las pautas necesarias en una investigación del cual el policía, digamos, si roga ciertas facultades, estas discusiones banales en algunos casos, pero que en definitiva, pues, si hacemos una interpretación sistemática de la Constitución, es bastante claro quién dirige la investigación, quién la realiza, ¿no? Ese nivel de coordinación que debe existir y sobre todo el aspecto técnico debe estar acompañado de un revestido, digámoslo así, de una dirección jurídica del cual se encarga el Ministerio Público. Pero esto va a ocurrir siempre y cuando en la etapa preliminar se tenga claro cuáles las funciones y competencias de cada uno de los sujetos procesales y de los que coadyuvan, digamos, le dan eh, le dan forma a una investigación, con todo el aspecto técnico, científico, con todo el aspecto jurídico, con toda la logística, con todo el apoyo. En realidad es una suma de esfuerzos que va a aterrizar seguramente en una formalización de investigación preparatoria, si acaso prospera. Si no, simplemente se puede archivar. Y cuando decíamos que se puede archivar sin autorización del juez, es porque definitivamente no estamos llegando todavía a la etapa intermedia ni mucho menos se ha formalizado, ¿no? Una vez formalizado, digámosle así, es su partida de nacimiento de un proceso respecto del cual muchos recordarán con el código anterior. Yo he litigado todavía con el código anterior de 1940, aunque ustedes no lo crean y me vean un poco más joven de lo que parezca, pero con el código de procedimientos penales de 1940, ¿no? Se hablaba de un autoapertorio de instrucción, ¿no? Un autoapertorio de instrucción que fijaba las pautas, ¿no? Respecto de cuál delito, hablábamos del proceso sumario, hablábamos del proceso ordinario, ¿no? Ese recurso de nulidad, lo que ahora seguramente muchos conocen como recurso de casación. ¿Quién es el quien sentenciaba? El juez instructor volvía a realizar las mismas diligencias que en la etapa preliminar la policía venía realizando, ¿no? Era un desgaste, era una duplicidad en realidad de actuaciones procesales que se solía realizar, ¿no? Y finalmente, ¿quién es el quien sentenciaba en los procesos más complejos? No era el mismo juez que, digamos, era el instructor, sino era la sala y finalmente
en nulidad, veía la Corte Suprema y era una suerte de mesa de partes de que tenía que de todas maneras llegar a la Suprema con un recurso de nulidad, como que ahora no sucede, ¿no? Ahora hay ciertos presupuestos, ciertos parámetros, ciertos requisitos, teniendo en cuenta que hay recursos que son, digamos, bastante formales, como tiene que ser además, y que son residuales, excepcionales, no todo se tiene que elevar por elevar. Hay recursos ordinarios y recursos extraordinarios, pero en buena cuenta, ¿no? Decíamos que a nivel de etapa preliminar puede quedar allí, o si no, pues interponer un recurso de queja, ya que hablamos de recursos, incluso, ¿no? O llegar a formalizarse, ya empezará una investigación preparatoria de 120 días, seguramente hasta se prolongará, y de ser el caso, se amerita acusar, dentro de los 15 días se tendrá, previo a la declaratoria de conclusión de investigación preparatoria, habilitar un espacio para poder presentar un requerimiento de acusación o tal vez un requerimiento de sobreseimiento. Y allí, justamente ya con la autorización del juzgado, poder sobreseer, que no es otra cosa que archivar la causa, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, en esas etapas preliminares, preparatorias de intermedia, ya en la intermedia se sentará de alguna manera, pues, la posibilidad de que ingrese o no al juicio oral, que es la etapa estelar, la etapa donde se realiza la actividad probatoria, donde se agotan todos estos aspectos y que, de ser el caso, si es, digamos, si tiene una imputación bastante robusta, posiblemente hasta se consiga una sentencia condenatoria, ¿no? Conforme lo solicita la fiscalía en su imputación acabada, que es propiamente la acusación, ¿correcto? O, en buena cuenta, si no hay, si es una acusación que no tiene la prueba suficiente como para poder sostener una condena, seguramente ha de absolvérsele al acusado por insuficiencia probatoria, o si es que hubo pruebas también de parte de la parte acusada compulsando los mismos, es posible que se genere duda y se tenga que absolver por indubio pro reo, ¿no? Mira, ¿cómo es que algunos dicen que seguramente hablo muy rápido, pero ¿cómo es que en tan pocos minutos podemos nosotros hacer un panorama de cómo es el proceso penal y que para estos delitos es importante tenerlos en cuenta también? Porque definitivamente tiene que haber una imputación concreta, determinada, ¿no? Si no, ¿sobre qué se va a defender aquel funcionario o servidor público? O en buena cuenta, cualquier ciudadano, si no me dicen qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿Qué es lo que se le está atribuyendo? ¿A título de qué? ¿Autor, cómplice primario, secundario, instigador? ¿O tal vez su participación solamente ha sido accidental, de tal manera que de todas maneras iba a ocurrir? Solamente era cómplice primario tal vez. ¿Y en qué medida el cómplice primario responde cual si fuese autor? ¿O el extraneus responderá o no responderá en estos delitos de corrupción de funcionarios? Entonces es importante, ¿no? Tener en cuenta que digamos, qué delito se le atribuye, cómo se le atribuye, para efectos de que vaya acompañado de los elementos de convicción que van a sostener, ¿no? Medularmente una acusación, ¿no? Recuerden cómo, cuándo, dónde, por qué. Entonces es importante esto y también identificar las circunstancias y los móviles de la perpetración. ¿Qué lo ha motivado a este funcionario y servidor público o al ciudadano a quien pretendemos nosotros mandar a la cárcel? ¿Cuáles han sido sus motivaciones? ¿No? Y con todos los requisitos que establece evidentemente el artículo 349 del Código Penal. Que pueden ir acompañados de medidas cautelares, sí, ¿por qué no? Podemos hablar incluso de las detenciones preliminares, ¿no? Que a veces solían dar mucho antes de estas modificatorias con mayor énfasis y de manera, digamos, frecuente cuando habían detenciones preliminares, ¿no? Y nos enterábamos que en horas de la madrugada ingresaban al domicilio de algún funcionario X y empezaban pues a buscar toda la información posible para efectos de deslindar toda una organización criminal de pronto, o encontrar documentos, vouchers, dinero, laptops, USBs, cualquier otro objeto que pueda servir para los fines del proceso, los fines primero de la investigación, que más adelante estos elementos de convicción van a servir justamente para darle cuerpo a la acusación, ¿no?
Entonces pueden haber detenciones preliminares, desde luego. Pueden haber incautaciones, sí, ¿no? Para efectos de garantizar los fines del proceso. Y eventualmente, como iremos detallando, lo que se busca también en las medidas cautelares es asegurar justamente la eventual ejecución de una sentencia, ¿no? Por eso diremos más adelante, pero ya les vamos adelantando, que son provisionales, ¿no? O provisorias, ¿no? Van a depender siempre del principal. Es temporal de alguna manera, ¿no? Accesoria, dirán algunas. Pero bueno, vamos por parte, piano a piano, de poco a poco. A ver, la acusación y el control judicial. Definitivamente durante el proceso penal vamos a advertir que esta acusación, que debe de por sí reunir los requisitos que establece el artículo 349, debe estar contenida de una serie de, digamos, de requisitos, llamémoslo así para que se entienda, porque entendemos que también en esta clase hay un público bastante variado y no necesariamente tal vez se puedan entender con total solvencia lo que vamos a decir. Pero definitivamente, si hablamos del artículo 349, la acusación debe estar contenida de los datos que sirvan para identificar al imputado, ¿no? Para evitar la homonimia, porque se entiende que han sido identificados y o individualizados previamente, ¿no? Como un requisito de procedibilidad, sino sobre qué investigación estamos hablando, porque evidentemente se ha tenido que distinguir, individualizar, ¿no? Eh, al presunto autor, identificarlo como corresponde, evitar la homonimia, de qué manera ha participado tal o cual persona, sus datos finalmente para que los podamos identificar sin duda alguna, la relación clara y precisa del hecho que se le atribuye al imputado, como les decía hace un momento, ¿no? Sino respecto de qué se podría estar defendiendo esta persona, de tal manera que incluso podrían formularnos una tutela de derechos por la afectación al artículo 71 del Código Procesal Penal respecto de los derechos que tiene todo investigado, todo imputado. Incluso los propios abogados tienen derechos, ¿no? En el proceso penal. No es que simplemente se entienda que tan solo lo tiene el imputado, también lo tiene el abogado, defensor o público. ¿Correcto? La relación clara y precisa del hecho que se le atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Y en caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. Lo que llamamos el relato circunstanciado, ¿no? O sea, muchos se confunden o a veces solamente va la imputación, o perdón, la relación circunstancial, ¿no? Ex ante, que es lo que ocurrió después, y ex paz, ¿no? Digamos. Ya, a ver, el antes, el durante o el después, ya para que lo tengamos claro finalmente. Ahora, sobre ese aspecto no basta solo señalarlo, sino también por un tema, digamos, de mejor comprensión, mucho más esquemático, señalar pues la imputación concreta, ¿no? El hecho respecto del cual va a girar en torno la, ah, bueno, el desarrollo, ¿no? Del juicio oral, sobre el cual vamos a tener que determinar si existe o no responsabilidad jurídico penal. Pero que debe ir acompañado, sí, de una circunstancia precedente, qué cosa, digamos, ha tenido que ocurrir o en qué circunstancias se ha gestado el delito, que finalmente ha ocurrido como circunstancia concomitante, es el aspecto nuclear, digámoslo así, para que pueda entenderse y respecto del cual se va a tener que defender, y las circunstancias posteriores que una vez, digamos, identificado el hecho, que trajo como consecuencia o cuáles fueron las acciones que se han emprendido también, ¿no? Entonces, debe contener eso. Ahora, si son varios hechos independientes, mencionarlos, ¿no? En algunos requerimientos se ha visto inclusive de que el hecho uno va acompañado con sus propios elementos de convicción, que no está mal, seguramente para poder disgregar, que no está mal porque podría servir para acreditar el hecho uno a diferencia del hecho 3, que pueden tener elementos comunes, sí, pero seguramente es mucho más marcado respecto del hecho uno o el hecho 2. Entonces, yo creo que si acaso en un requerimiento de acusación se quiere hacerlo de una manera más esquemática, ¿no? Más ilustrativa, digámoslo así, no le quita no le quita el mérito, ¿no?
Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio. Si acaso hacemos una suerte de parangón de diferencia entre lo que podría ser indicios, ¿no? De lo que podrían ser las pesquisas, de lo que podrían ser los elementos de convicción o la prueba, seguramente en los indicios podríamos hablar de señas, rastros, vestigios, signos que nos permitan identificar que van a ser pequeñas pruebas, digámoslo así, ¿no? Pero que en rigor no lo son todavía, porque esto han de merecer una confirmatoria, digamos, de lo que realmente son. Una gota en la pared rojiza no necesariamente va a ser sangre, podría ser hasta plumón o tal vez beterraga, se me ocurre, ¿no? Eh, pero si lo sometemos a pericia y bajo las técnicas de raspado en criminalística, seguramente llegaremos a la conclusión científica de que es finalmente sangre, ¿no? Entonces, los indicios como tal, puede haber una pluralidad de indicios, puede haber maneras y formas de poder sostener una imputación, incluso por prueba por indicios, ¿no? Entonces, mucho dependerá de con cuántos contamos, si son indicios plurales, contingentes, con que se concatenan, ¿no? Y que pueden soportar también una imputación como tal. Pero en este caso, en rigor, no es prueba, pues, ¿no? No es prueba, ¿ya? Los elementos que tienen que estar allí acompañados, respecto a los cuales soportan sí una acusación, pero no todas van a incorporarse como prueba. Es más, si bien si bien se requiere o debería el Ministerio Público recabar pruebas de cargo y de descargo, y a veces no suelen mencionar los de descargo porque podrían de alguna manera, ¿no? Reducir el impacto o quitarle fuerza a una acusación, y a veces no lo hacen. Entonces ya será el abogado quien tenga, digamos, la oportunidad de invocar cuáles elementos de convicción los pretende ofrecer como prueba y en qué folio de la carpeta fiscal se encuentra, que sí es posible también señalarlo así, porque tal vez el Ministerio Público, entre comillas, no le conviene indicar cuáles pruebas de descargo les podrían ser favorables a la parte imputada y con el cual va a perder fuerza esa acusación, cuando debería en realidad, por cuanto bajo el principio de objetividad también se debe recabar por las pruebas de cargo y de descargo, ¿no? Pero usualmente no se ve ese tipo de detalles, ¿no? Sobre el cual va a haber una suerte de escogencia para que el Ministerio Público pues finalmente destaque la pertinencia, la conducencia, la utilidad, la legalidad de esos medios probatorios u órganos de prueba que van a tener que estar acompañados en la acusación. ¿Que puede ofrecer órganos de prueba? Sí, está bien, pero tendrá que indicarse su identidad, su oficio, su profesión, dónde se queda domiciliado y cuál es el aporte probatorio y digamos, los detalles sobre los cuales van a deponer, sobre qué extremos va a declarar, porque no se trata simplemente de ofrecer 10 personas como posibles, como eventuales testigos, ¿no? Algunos serán testigos, digamos, de oídas, o algunos son testigos directos, ¿no? O presenciales, testigo como aquel que ha oído a través de sus sentidos y ha percibido algún detalle en particular respecto de lo que se le viene atribuyendo. Pero también hay que tener en cuenta que no basta con indicar en términos de cantidad 10 testigos cuando hasta pueden contradecirse entre algunos, ¿no? Sino esquematizar, disgregar, ¿no? Precisar sobre qué aspectos van a deponer cada uno de los testigos, ¿ya? O si no, pues la otra parte podría cuestionar de que resultan siendo hasta sobreabundantes algunos de ellos, ¿no? ¿Correcto? Ya, y las documentales, pues, respecto de los cuales se tiene que verificar la utilidad inclusive, ¿no? La conducencia, pertinencia, conducencia, utilidad. Ya, ¿en qué medida va a ser útil para los fines del presente proceso si se pretende no solamente esclarecer los hechos, sino también demostrar de pronto la responsabilidad jurídico-penal del acusado a quien nosotros le estamos atribuyendo en una imputación acabada, que es la acusación, respecto del cual debe responder en el plenario tal o cual acusado, ¿no? ¿Que va a ser sometido a control judicial? Evidentemente, porque cuando llegamos a la etapa intermedia hay un plazo de 10 días para que se notifique a la otra parte y pueda presentar sus solicitudes.
hasta podría formular el sobreseimiento, podría presentar, ¿no? De conformidad a lo que establece el artículo 5 y 6, los medios técnicos de defensa que prevé el Código Procesal Penal, ¿no? O si acaso el juez de investigación preparatoria considera que podría sobreseerse incluso de oficio, podría hacer uso de sus facultades que establece la norma en el artículo 352 del Código Procesal Penal. Evidentemente, ese requerimiento de acusación va a ser sometido a este control judicial de tal manera que va a permitir la emisión de un auto de enjuiciamiento, pero previo a ello, evidentemente tendrá que haber una discusión técnica, jurídica, respecto de que en qué condiciones va a ingresar esa acusación. Si ha merecido si va a merecer inclusive algún tipo de subsanaciones, ¿no? Evidentemente, si se ha encontrado que no tiene los requisitos que establece el 349, hasta se podría devolver por un espacio de 5 días para que se sirva a subsanar los extremos, porque de pronto tal vez se olvidaron de identificar la participación del imputado. Todo bien, pero no se dijo a título de qué se le está atribuyendo. Imagínense, cuando el 349 precisa que eso es importante, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, ¿no? El artículo de la ley penal en específico que se le está atribuyendo, pero nada de eso se ha hecho y por eso merece el control judicial. Que se puede devolver, se puede devolver. Que se puede corregir algunos aspectos que no sean sustanciales en la etapa intermedia, se pueden hacer, pero si estas ya son sustanciales, ¿no? En contrario sensu, se tiene que devolver, porque estaríamos hablando de otra acusación, si se quiere, y es por eso que a veces vemos acusación 1, acusación 2, acusación 3, acusación unificada, subsanaciones de la acusación, otrita más, ¿no? Algo así. Entonces, veamos, cuando ya eh, digamos, ha sido subsanado, ¿no? Conforme a las observaciones de la defensa y las que también la judicatura las ha eh, señalado que requieren un nuevo análisis. Y con todo eso, ya podríamos indicar que existe la posibilidad de que ese requerimiento de acusación ingrese pues a juicio oral, ¿no? Y en el auto de enjuiciamiento se tendrá que identificar estos pormenores, estos detalles del artículo 349 del Código Procesal Penal y entrará al juicio oral para una respectiva valoración de pruebas, ¿no? Que tiene que ser con una valoración individual y una valoración conjunta. En ocasiones se ha visto que el superior en grado a veces observa, ¿no? La valoración de las pruebas y es justamente en ese aspecto que a veces se adolece, ¿no? Solamente se hace una valoración conjunta, más no una valoración individual de los órganos de prueba sobre el aporte que han brindado en el plenario o de las documentales, ¿no? ¿En qué sentido se ha destacado el valor probatorio, si fue observado y si estos aspectos han sido recogidos y compulsados por el juzgador, ¿no? Y de qué forma se ha llevado a cabo la valoración, no solamente conjunta, reitero, sino también la valoración prueba por prueba, individual, ¿no? Y la sentencia, ¿no? Y si fuese condenatoria, la ejecución de la condena, ¿no? Que va a tener en el caso de corrupción de funcionarios, incluso la pena de inhabilitación, con la privación de ejercicio del cargo, aunque provenga de elección popular, se me ocurre la inhabilitación que podría ser por los años que ha solicitado la señorita fiscal, y desde luego con las consecuencias accesorias que hablamos en este punto de la reparación civil. ¿Que puede haber el comiso definitivo de bienes de instrumentos del delito? Por supuesto, pero estos debieron haber merecido la confirmatoria judicial, ¿no? ¿En qué consiste? Lo vamos a ir viendo más adelante. Sobre los delitos no nos vamos a detener, necesitamos optimizar el tiempo. Esto seguramente lo van a ver en otra clase, pero son los delitos, si se quiere, que tienen, ¿no? Mayor presencia, como los delitos de colusión, peculado, cohecho, pasivo, activo y pasivo, la negociación incompatible, o llamado también interés, eh, eh, ya, ejercicio o indebido, ¿no? Ya, el interés indebido. O aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, que puede ser simulado, real,
de enriquecimiento ilícito y los sujetos que frecuentemente se ven involucrados en este tipo de delitos, los funcionarios, servidores y particulares, ¿no? Bien, los que tienen capacidad de decisión, funcionarios y servidores. Los servidores en este caso serían pues los trabajadores, ¿no? Los funcionarios son los que representan, ¿no? Son los titulares de la institución, ¿no? El titular de pliego, los que ejercen la representación legal o finalmente los que tienen la posibilidad, ¿no? De decidir, de mandar, ¿no? Que pueden ser por elección popular, por mandato o por cargo de confianza o también cuando se han incorporado, ¿no? A través del decreto legislativo 276. O incluso ahora hay funcionarios CAS de confianza, ¿no? Y los servidores que son trabajadores, ¿no? Que van a tener siempre sus jefes inmediatos, pero que no dejan de tener vínculo para con el Estado y como les decía, ¿no? Para los que han ingresado recién, que de conformidad al artículo 425 es indiferente, importa poco el hecho que hayan tenido diferentes modalidades contractuales. Él es indiferente tanto así que el artículo 425 del Código Penal señala de manera literal lo siguiente. Para los que recién ingresan, en el artículo 425, y me darán la razón, señala expresamente lo siguiente. Los funcionarios o servidores públicos son los que están comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado, o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, ¿no? Etcétera, etcétera. Los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, los administradores, depositarios de caudales, embargados, depositados por autoridad competente, etcétera, etcétera. Y los que señala también el artículo 425 en su numeral 6 y 7, ¿no? Bien, son ellos. O sea, de ninguna manera podría indicarse de que eh, resulta siendo importante ya que tal o cual tenga alguna modalidad que aparentemente no lo vincula con el Estado. Le es indiferente en los términos que postula el artículo 425 del Código Penal respecto de funcionarios o servidores públicos en su clasificación, en su concepto, en todo caso. Bien, avanzamos. ¿Y qué son o cuáles son más bien las medidas coercitivas? ¿En qué consiste? Coertio, coerción, ejercer presión, ¿no? En algunos hablamos de medidas de coerción, ¿ya? Que no es una medida de presión en todo caso, que son instrumentos procesales de carácter cautelar, mediante el cual el juez, porque solo el juez o el fiscal puede imponer una medida de coerción. A ver, los que desean pueden estar comentando en el chat. Hay una caja de comentarios allí. El fiscal podría, el fiscal podría disponer una medida de coerción. A ver, ¿qué nos dice acá? A ver, recuerden ustedes que las medidas de coerción se precian ya de ser medidas que son a petición del Ministerio Público. Entonces, recordamos nuestras lecciones anteriores. Es a pedido del Ministerio Público y el Ministerio Público es quien requiere. Entonces, además de emitir providencias, requerimientos, disposiciones, en el caso en concreto serían requerimientos. Y los requerimientos no es otra cosa que pedidos, solicitudes, pero no se trata de cualquier solicitud, porque en la medida que la solicite, también debemos exigir que deba ser debidamente motivada, así como se nos exige a los jueces, ¿no? Una debida motivación, que para el caso en concreto, en una medida coercitiva, es una motivación reforzada. Y lo voy a decir una vez más, una motivación reforzada, cualificada, ¿no? Que evidentemente debe estar pues soportado, ¿no? Eh, de un pedido que también el Ministerio Público lo debe de postular, porque finalmente lo solicita, lo postula de manera tal
que merezca una atención por parte del Poder Judicial en los términos que precisa. No estoy queriendo decir que le haga caso en todo lo que solicite el Ministerio Público, no, que efectivamente va a compulsar, va a ponderar una serie de principios, pero si el requerimiento en buena cuenta del Ministerio Público está bien sustentado, bien fundamentado, va a facilitar, digámoslo así, también una resolución pues robusta, ¿no? Del parte del Poder Judicial. ¿Cuál es el propósito? Restringir provisionalmente derechos fundamentales. Recuerden ustedes que después de la vida es la libertad de los hombres que se nos es confiado, así como a los médicos, se nos es confiado, digamos, a los jueces la libertad de los hombres en sociedad. Se dan cuenta ese poder que hay, ¿no? Entonces, no es poca cosa en la medida de que si es una pretensión arbitraria, no por ello podría estar concediéndosele una prisión preventiva. Fíjense, si les es confiado a los médicos, a los galenos, la vida, a los abogados, o en este caso al juez que va a privar de la libertad, se les ha confiado la libertad, que es uno de los derechos más preciados, más sagrados después de la vida misma, ¿no? Y entonces, es un derecho fundamental del imputado, por supuesto. Podemos hablar de una serie de principios y derechos, pero que también debe respetarse, pues, la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso y el acceso de tutela, ¿no? Que todos lo tienen, y con mayor razón una persona que respecto del cual tal vez se le pretende eh, ingresar al penal porque simplemente puede responder a alguna situación, ¿no? De venganza, alguna situación de confusión, o cuando no existen los elementos de convicción, ¿no? Eh, que respondan a elementos fundados y graves, sino todo lo contrario, que responda simplemente a una presión, pero sí, ¿qué presión? ¿Qué tipo de presiones? Mediáticos, y no es el propósito, ¿no? Con la finalidad de asegurar, sí, por supuesto, el correcto desarrollo del proceso penal, pero a lo mejor sin necesidad de que una persona esté privado de su libertad, se pueda llegar a conseguir los fines del proceso. Entonces, mucho dependerá, ¿no? Cada caso es diferente. No puede decirse que aquí está la receta, ¿no? Sino más bien estudiar caso por caso, identificar si realmente es plausible que una determinada causa se deba dictar una medida tan gravosa, tan excepcional como lo es una prisión preventiva. Es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque en este caso no es una sentencia anticipada como a veces pareciera que lo fuera, ¿no? Pero no es que estamos resolviendo el fondo del asunto, sino simplemente queremos asegurar los fines del proceso y seguramente si es que hay razones plausibles o hay elementos de convicción fundados y graves y se satisfacen, ¿no? Los presupuestos de la prisión preventiva, a lo mejor lo que se busca es también la ejecución de la sentencia o evitar la reiteración delictiva, por supuesto, porque esta persona hasta podría volver a cometer otro delito, podría atentar contra los testigos, contra la víctima. Por eso se busca garantizar con esta medida, si acaso correspondiese, garantizar la eficacia del proceso. Se encuentran regulados en el Código Procesal Penal, ¿no? En nuestra Biblia, y se justifica, se quiero decir, el Código Procesal Penal, por favor no confundan, ya falta todavía mucho para Semana Santa. Así es que en nuestra Biblia, que es el Código Procesal Penal, y se justifican por la necesidad. Entonces, debe existir, demanda mucho que se realice un juicio de necesidad para evitar que el proceso se frustre, ¿no? Es un delito tan grave, digámoslo así, y se le ponga en libertad a una persona cuando de pronto la, la niña ha sido ultrajada y esta persona podría victimarla o podría interferir en la declaración de los testigos. Y si hablamos de corrupción de funcionarios, si es una persona quien detenta el poder, es el representante legal de esa institución, podría alterar la prueba, podría esconder los documentos, podría incluso intimidar a los subalternos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es que con los ejemplos vamos a ir entendiendo de mejor manera?
El juicio de necesidad. Cuán necesario es disponer una medida tan grave después de la vida como lo es la privación de la libertad? ¿Ya? La naturaleza jurídica conlleva a sostener lo siguiente, que son medidas cautelares penales que tienen carácter instrumental, que sirven al proceso. No son un fin en sí mismo, pero a veces vemos, ¿no? Ya la prensa los expone un poco más y con rayas de color blanco y negro como en la década de los 90, ¿no? Un poco más, pero bueno, ahí aparece el rótulo homicidios, ¿no? Y seguramente muchos más, ¿ya? Y se les presenta en público cuando ni siquiera se ha enervado de por sí la presunción de inocencia, porque sabemos todos que todos gozamos de este principio de la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario a través de un proceso judicial en el cual se haya determinado judicialmente la responsabilidad jurídico-penal de una persona. Palabras sencillas, palabras más, palabras menos. Si no hay una sentencia que haya concluido que uno es responsable de un delito, no tendrían por qué llamarnos de tal o cual manera. Sin embargo, allí aparecen, ¿no?, los titulares. O la exposición de haber sido detenido en cualquier circunstancia que fuese. Y al día siguiente seguramente esa persona no va a ver el mismo noticiero. Al día siguiente lo que va a preferir de tanta delincuencia que se ve en los canales de señal abierta es optar por ver una película o una en Netflix o una novela turca. Entonces ya no va a ver y se va a quedar con ese sinsabor, con esa idea de que a un determinado fulano, Sutano Mengano por allí, lo ha visto como una persona que habría cometido un delito de violación, de corrupción de funcionarios, ¿no? O una persona que ha sido sindicado cual si fuera el asesinato o el feminicida, imagínense, ¿no? O a lo mejor tal vez respondía a una suerte de venganza o animadversión o alguien que lo ha sembrado, se me ocurre, ¿no? Imagínense, puede haber miles de situaciones, pero la estigmatización es mayor. Y entonces la prisión preventiva, la detención por sí no lo hace responsable a un sujeto, sino más bien que transite por un debido proceso. Y solo con una declaratoria judicial de condena podemos decir que realmente, y aún así, para eso está la pluralidad de instancias. Imagínense que la segunda instancia, la instancia superior, anula esa condena, pero esa persona ya fue presentada de tal o cual manera. Por eso se dice que es instrumental. O sea, sirven sí al proceso. Sirven obviamente para que no se afecte tal o cual documentación, no se interfiere en los fines de la investigación, no se cause peligro procesal o no se fugue, ¿no? Peligro de fuga. O no interfiera en los fines de la investigación o finalmente no pretenda, ¿no?, forzar la voluntad de los testigos cuando declaren en un determinado sentido. Es instrumental únicamente. Sirven, sí, al proceso, pero no son un fin en sí mismo. ¿Correcto? Son provisionales revisables. Ahora bien, incluso desde la pandemia, con el decreto legislativo 1513 y 1514, todavía recuerdo, cuando yo era aquella vez juez de investigación preparatoria, sí, pues después de la pandemia, ¿no? Se indicaba que la revisión de oficio debía ser algo que se procure realizar por el hacinamiento en los penales y porque se declaró el estado de cosas inconstitucional de los penales, ¿no? Obviamente, ¿qué distanciamiento social podría darse en una celda donde caben un número mayor a los que está diseñado un establecimiento penitenciario? No solamente duplica, sino como o si fuese 5 o 7 veces más de lo que debería de corresponder. En esas condiciones no podemos hablar de distanciamiento social en una temporada de pandemia. Y entonces se dictaron pues decretos legislativos que son legislaciones delegadas, es un paquete legislativo que el Congreso delega al Ejecutivo para evitar la exoneración del camino de la ley
evitar los debates y todo lo demás y que se delega para que el Ejecutivo, con todo un equipo técnico, saque paquetes legislativos para procurar el deshacinamiento de los penales. En pocas palabras, para que suelte a las personas de menor peligrosidad y por delitos, pues, digamos, simples, ¿no? Pequeños, para que se entienda. En esas circunstancias es posible una revisión de oficio, pero ahora también, o sea, el juez podría hacerlo, el juez de investigación preparatoria o a petición de parte, ¿no? Hay casos en los cuales tal vez por una mala defensa o tal vez porque se les pasó el plazo de una apelación de prisión preventiva, finalmente se consintió y esa persona realmente no ha sido el responsable de ese delito, pero como está afrontando una prisión preventiva, se infiere que, entre comillas, digo, una vez más, entre comillas, sería el responsable de ese delito. Y al final no hay mayores pruebas por el cual el órgano jurisdiccional a lo mejor va a decidir por una absolución. Entonces, tengas en cuenta que es solo instrumental. No se está, el hecho de que se declare la fundabilidad de una medida coercitiva no quiere decir que de por sí ya sea responsable. Y es provisional porque justamente va a depender del principal. Lo accesorio corre la suerte del principal. Una vez se emita la prisión, la sentencia, que ya es una declaratoria de fondo, evidentemente, pues, si es una condenatoria, los plazos ya no serán, pues, los 6 o 9 meses que se le ha dado, ¿no? Si fue declarada fundada en parte, porque ha pedido tal vez 9 meses, o si son los 9 meses que ha requerido la fiscalía y le ha concedido el juez de HIP, sino ya la nueva pena desde el cómputo que se va a efectuar desde el momento que ha sido privado de su libertad, ¿no? O sea, esto es además de la prisión preventiva que ya está dentro del cómputo, porque finalmente era una medida no independiente, sino provisional y revisable por los motivos que ya les he señalado, ¿no? Dependen de la existencia de un proceso penal en curso. Aquí no estamos en el proceso civil, no es una medida cautelar antes del proceso. Generalmente, en un proceso penal estamos hablando que va a depender mucho de la existencia de un proceso penal en curso, ¿correcto? Generalmente. Fundamentos constitucionales. Se sustenta en lo siguiente, en la presunción de inocencia, la necesidad de la tutela jurisdiccional eficaz, un juez que hace el control de legalidad del pedido, porque en ocasiones se ha visto, no acá, esperemos, pero a veces cuando los casos son mediáticos, ya se suele requerir una prisión preventiva a lo que resulte, ¿no? Ya finalmente será el juez quien lo suelte, no la fiscalía menos la policía. Trasladan la responsabilidad al Poder Judicial, tal vez con un requerimiento que no cumple lo mínimo de motivación que debería, pero al final lo que trae como la consecuencia natural frente a un pedido mal formulado seguramente será una resolución que declare infundada, es decir, que deniegue un pedido de prisión preventiva. Pero para el inconsciente colectivo, para el populorum, ¿no? Para la audiencia, quiero decir, para la población, para los espectadores, va a parecer como que el juez le ha dado la libertad a ese sujeto, cuando el requerimiento está mal formulado o no tiene los elementos de convicción o no reúne los presupuestos que los acuerdos plenarios y las casaciones sugieren. Entonces hay que ver si realmente la medida es necesaria, ¿no? Y sobre todo si es proporcional. Y esto aplica para las medidas coercitivas personales como también las reales, ¿ya? Y está debidamente motivada, como tiene que ser, ¿no? Así como se exige la, la debida motivación de resoluciones, también los requerimientos deberían de serlo, ¿no? Y en el caso en concreto de una prisión preventiva y una medida coercitiva de naturaleza personal que afecta directamente a un derecho fundamental, tiene que ser una motivación reforzada. Estos son los principios en los cuales se deben sustentar justamente toda prisión preventiva. ¿Ya? Están con los artículos que nosotros vemos, ¿ya? El principio de motivación. En el Código Procesal Penal, en los artículos que aparecen en la parte izquierda, hay que tener en cuenta que las medidas cautelares
deben estar motivados de manera suficiente, ya, de manera suficiente. Una vez más, amerita una motivación reforzada, porque no se trata de cualquier pedido. Si bien una vez más la Fiscalía emite disposiciones, providencias y solicita o requiere, como se les decía, pedidos, solicitudes como la de una prisión preventiva, requiere una motivación que el juez tendrá que impregnar, ¿no? En la resolución judicial, y a lo mejor tal vez no corresponde, y aún así tendría que estar motivada, pero con mayor razón, desde luego, cuando va a restringir, va a privar de la libertad a una persona. En el siguiente artículo hablamos del principio de instrumentalidad. Como yo les decía hace un momento, ya no tienen un fin en sí mismas, ya están subordinadas prácticamente al proceso penal principal. Si en la principal se dictamina o se determina por la absolución, ¿qué sentido tendría que la prisión preventiva siga en marcha? Sería absurdo, ¿correcto? Sería absurdo, simplemente porque ya se ha resuelto la situación jurídica de esta persona, que ya no corresponde estar ni un día más en el penal. Previo a los trámites de ley, por supuesto, se tendrá que disponer la libertad inmediata siempre y cuando no tenga otro mandato judicial emitido por autoridad competente. Y el principio de legalidad, ¿ya? Son aquellas que están establecidas en el código, sean reales o personales. No puede decirse que por la prisión preventiva ya se pueda extender. Es más, no puede haber una interpretación restrictiva de que se me ocurre imponerle una medida, digamos, adicional a la que ya existe, ¿no? Que se pueden mezclar, digamos, como reglas de conducta en la comparecencia con restricciones, en el artículo 258, por ejemplo, sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Por el principio de legalidad son determinadas medidas que están previstas en el Código Procesal Penal. No es que me debo de inventar alguna que no está. Estaría afectando el principio de legalidad, ¿no? Ya se pueden mezclar, combinar, como quieran llamarlo, ya varias reglas de conducta en una comparecencia con restricciones, por supuesto, ya. Mientras dure el proceso penal, se puede firmar, se puede disponer que se evite ir a lugares de dudosa reputación, firmar el cuaderno cada 30 días, el libro de control, pagar una caución, ¿ya? O evitar también ponerse en contacto con los demás procesados o prohibición de acercarse, ¿no? A la víctima o a determinadas actividades que puedan favorecer o facilitar algún delito, ¿no? Eso es distinto. Ya, eso es una medida de comparecencia que puede, digamos, disponerse de manera conjunta algunas de ellas, ¿ya? Principio de jurisdiccionalidad. Solamente el juez puede, en este caso, disponer una medida de coerción. La provisionalidad, ya lo hemos explicado, ¿no? Que dependerá del principal y la proporcionalidad definitivamente es una aplicación que debe cumplirse en los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Si acaso es necesario, ¿por qué? Si es idóneo, existiendo seguramente otras medidas ya menos gravosas, ¿por qué necesariamente también esa medida? ¿Y acaso será proporcional cuando existen otras medidas que pueden cumplir el mismo propósito de conseguir los fines del proceso? Bien. A ver, hay comentarios, mm, preguntas también. Vamos a hacer un receso de 5 minutos para tomar un poco de café, ya, y refrescar un poco la garganta, si no nos quedamos afónicos. Y volvemos en 5 minutos, ya, para la segunda parte. Es 8:10, 8:15 nos estamos volviendo a conectar. Mientras tanto, vamos dando lectura a sus preguntas, ya que están en el chat. 5 minutos.
Muy bien, vamos a retomar. A ver, hemos terminado con los principios. ¿Cuál es la finalidad de esas medidas coercitivas? A ver, asegura la presencia del imputado porque podría darse la fuga. Evidentemente, por una pena mayor de 5 años y en algunos casos, si es que hablamos de delitos de tráfico ilícito de drogas que son como mínimo 8 años o agravada, que en su extremo mínimo es de 15, ¿no? 15 a 25 años. Si acaso la pena es de cadena perpetua en los delitos de violación sexual y así sea tentativa con los acuerdos plenarios 2-2024, 1-2023, y si fuera delito de corrupción de funcionarios, incluso que de conformidad con el artículo 57 del Código Penal, prohíbe la suspensión de la pena, es natural, creo yo, salvo mejor parecer de los demás alumnos, que una persona podría pretenderse dar a la fuga, más aún si a veces suelen, con o sin razón, desconfiar, ¿no? Digamos, del aparato estatal, de todo el trajín, de la demora de los procesos judiciales. Y entonces, una de las finalidades justamente de las medidas de coerción es asegurar la presencia del imputado. Evitan que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, ¿no? Que se tenga que escapar, o también evitar la obstaculización del proceso, que influya en testigos, que oculte, destruya pruebas, coordine versiones con los coimputados, o también garantizar la reparación civil. Recuerden ustedes que hay medidas de coerción de naturaleza real, que son relevantes para los delitos de corrupción, por supuesto, van a pretender garantizar inclusive la reparación civil, eventualmente, ¿no? O asegurar los bienes para responder por el daño causado al Estado, ¿correcto? Proteger la actividad probatoria, porque podrían de pronto, de un momento a otro, desaparecer y permiten que la investigación se desarrolle sin mayores contratiempos, sin mayores interferencias. ¿Cuáles son esas medidas coercitivas? Vemos en pantalla, ¿se me logra escuchar? Sí, por favor. Sí, ¿verdad? Ya, bien. En las medidas personales y las medidas reales. Las primeras afectan la libertad o derechos personales, dentro de las que conocemos comúnmente como las medidas con comparecencia con restricciones, ¿no? Como ya les venía manifestando hace un momento, pueden haber varias medidas como las que se imponen como reglas de conducta para que de manera escrupulosa, puntual, sin titubeos, tenga que cumplir el quien está comprendido en un proceso. En buena cuenta, si no hay ninguna comparecencia, mucho menos un impedimento de salida del país, ni tampoco prisión preventiva, tendría que estar simplemente con una comparecencia simple. Y como su mismo nombre lo indica, la comparecencia simple es simple, pues. No hay restricciones. Mucho menos se está afrontando una prisión preventiva que es con internamiento en el penal. Y a veces uno podría estar frente a un caso en el cual el imputado pretende más bien darse la fuga. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí se considera, él se percibe, se considera inocente y hasta que tenga que estar apelándose y toda la situación, nadie quiera enfrentar una prisión en las condiciones en las cuales carcelarias que muchos de los establecimientos penitenciarios se encuentran en nuestro país, salvo lo que el día de hoy en la mañana se identificó como cárceles doradas. Qué curioso, ¿no? Hay tanta crítica al gobierno de Gerí, pero para hoy día, oh sorpresa, se filtran las imágenes de las condiciones carcelarias en las cuales está Pedro Castillo, Ollantumala, ¿qué más? Toledo y Vizcarra. Bueno, serán algunos, porque en otras condiciones, o será ese establecimiento penitenciario, porque en otros lugares, evidentemente, en un espacio tan reducido, comparten un sinnúmero de personas, ¿no? Bueno, lo cierto es que las medidas coercitivas como tal pueden dictarse en ese sentido también, con restricciones, con prisión preventiva, con impedimento de salida al país cuando de pronto del récord migratorio se advierte que existe la facilidad de esta persona de poder entrar y salir del país. Entonces, en ese extremo también tendría que estar bien fundamentado.
¿ya? En las medidas coercitivas reales, como su mismo nombre lo dice, afectan bienes o patrimonios como el embargo, la incautación de un vehículo, por ejemplo, ¿no? Ya son bienes que pueden garantizar más adelante la reparación civil. En los delitos de tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, se ve comúnmente que los vehículos que son instrumentalizados y generalmente pertenecen pues al propietario, porque esa es una situación indudable, ¿no? Siempre va a haber un vehículo en el cual se identifique con registro de búsqueda de propiedad vehicular si fulano o mengano es el dueño de ese vehículo y tendrá que explicar qué hacía ese vehículo. Apareció por obra y gracia del Espíritu Santo, porque estuvo en ese momento de los hechos. Peor todavía si tiene caletas, ¿no? O habitáculos, o ha permitido justamente el vehículo para que pueda instrumentalizar y llevar la sustancia incriminada. O este vehículo más bien ha servido para poder trasladar bienes del Estado de un determinado lugar a otro para atribuir los delitos de peculado, si hablamos peculado de uso, o peculado también doloso por apropiación, si es que se ha llevado en esa camioneta bolsas de cemento, productos que debían ser destinados a una determinada obra, ¿no? Vamos a ver entonces en qué sentido estamos nosotros destacando que ese vehículo que se ha incautado es de propiedad privada, pero que ha servido para poder materializar el delito, ¿no? O también la inmovilización de cuentas para evitar que una persona pueda desprenderse de su dinero y evitar o burlar el pago de la reparación civil. Y es por eso que se dispone pues el embargo, la incautación y la inmovilización de cuentas, ¿no? En los casos de delitos de peculado, de malversación de fondos o los que afectan propiamente el patrimonio del Estado, que por cierto ya es bastante claro que si antes se duplicaba, ahora se vuelven imprescriptibles en los delitos de corrupción de funcionarios, evidentemente el que está comprendido en un proceso de corrupción de funcionarios va a pretender, digamos, desaparecer el dinero, ¿no? Y es por eso que se procura la inmovilización de cuentas bancarias, ¿ya? Las medidas personales son las que hemos mencionado, las de comparecencia simple o con restricciones. En el primero simplemente puede permanecer en libertad, se somete al proceso, debe asistir a ciertas citaciones, no existe un peligro latente o relevante, pero en la segunda sí, tiene que presentarse periódicamente al juzgado, como señalábamos y adelantábamos también, mmm, prohibición de ejercer cargo público, ¿no? O prohibición también de las que se consignen como reglas de conducta o o bastante también usadas en los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Ya cada 30 días, por ejemplo, tendrá que ir a firmar, como lo veníamos ya señalando. Bien, en la medida de impedimento de salida del país, lo que se busca es evitar una fuga internacional. Depende de eso, ¿no? Se valorará pues la capacidad económica de desplazamiento, el récord migratorio que éste ha tenido para trasladarse de un lugar a otro y los vínculos en el extranjero, si acaso hablamos de una organización criminal en delitos de corrupción de funcionarios y la gravedad del delito, ¿no? En estos delitos que a veces hablamos de empresas ya transnacionales, empresas millonarias, que no solamente tienen conexión al interior del país, sino fuera de ella también. Entonces, mucho dependerá de estos aspectos que se tiene que compulsar adecuadamente. Pero también existe ya otros aspectos que vamos a nosotros eh, hacer mención a lo siguiente, las medidas reales. ¿Cuáles son esas? ¿O qué buscan más bien? ¿Cuál es su finalidad? De lo demás ya lo hemos explicado hasta el cansancio. Ahora bien, de las medidas reales, lo que buscan es garantizar que la reparación civil, el decomiso, ¿no? Son bienes que se han incautado y lo que se va a buscar a través de una sentencia condenatoria probablemente sea el decomiso definitivo, ¿no? De los bienes y especies ya o documentos o algo que permita pues ya un pronunciamiento judicial respecto de lo que se ha venido solicitando en el interín del proceso y que se tiene delimitado en el requerimiento
de la Fiscalía que ha merecido una confirmatoria judicial y sobre el cual en el requerimiento de acusación va a estar especificado qué es lo que está solicitando, cuáles son las medidas coercitivas vigentes o que persisten a nivel de lo real y de lo personal y sobre los cuales va a tener que pronunciarse el juez cuando emita la sentencia, ¿no? Y las multas. El embargo que se puede asegurar los bienes del imputado. ¿Qué debe existir aquí? No deja de ser una medida cautelar. Y para la medida cautelar, recordando nuestras clases de procesal, tiene que existir apariencia, verosimilitud en el derecho y sobre todo de la presunta responsabilidad que tendría el imputado, que es proporcional por cuanto sí es necesario que se procure pues el embargo y un monto estimado del daño, ¿no? Una proyección. Y la incautación que procede cuando los bienes son instrumentalizados, han servido para instrumentalizar el delito, son efectos del delito lo que se ha, digamos, adquirido, comprado con un dinero mal habido, o son necesarios como prueba también para poder acreditar más adelante el resarcimiento económico. En ese control que se hace sobre las medidas coercitivas, hay diferentes roles que participan. De los sujetos procesales, el control judicial, el rol del juez de investigación preparatoria. ¿Qué es lo que va a hacer el juez de investigación preparatoria? Porque es ante el juez de investigación preparatoria que la fiscalía postula este requerimiento de prisión preventiva, de la detención preliminar, de las medidas de incautación. Bueno, la incautación podría en flagrancia, ¿no? Este, realizarse, pero de todas maneras, la fiscalía, por más incautación que haya hecho, debe solicitar, ¿qué cosa? La confirmatoria judicial de la incautación. Si no, el afectado podría pedir el reexamen de la incautación y recuperar el bien. Entonces el juez no es un convidado de piedra, sino más bien va a controlar la legalidad, la necesidad, la congruencia y la proporcionalidad de la medida solicitada por el fiscal, porque podría ser excesiva, podría ser no necesaria, podría no ser proporcional. Y entonces, para eso justamente el juez tiene que hacer ese balance, ¿no? Respetando los principios limitadores, como cuáles: la presunción de inocencia, ¿no? La proporcionalidad de la medida, que sea razonable, porque a lo mejor con una medida de comparecencia con restricciones resultaría siendo razonable que se consigan los propósitos y los fines del proceso. Entonces, ¿cómo verificar si realmente es una medida excepcional que corresponde al caso en concreto? Tal vez ni siquiera corresponde, ¿no? Y una motivación reforzada o escrita para el caso en comento. Ahora bien, ¿qué requisitos esenciales debe tenerse en cuenta? Graves elementos de convicción. Que generen convicción, que persuadan al juez, que permita sostener que efectivamente es lo que corresponde y que está, digamos, reforzado en la medida de que cuenta con elementos de convicción que los vincula de manera grave y que va a fundar una prisión. El peligro procesal, fuga u obstaculización, ya que se ha podido acreditar en la medida que tiene facilidad para salir, ¿no? Del país, que podría obstaculizar en la cercanía con la documentación. Existe la cercanía de poder influir en los testigos, estando en el cargo, probablemente hasta la prueba pueda desaparecer, ¿no? Peligro de fuga y de obstaculización. Y pronóstico de la pena elevada que decíamos, ¿no? Evidentemente puede resultar ser natural, ¿no? Que humanamente una persona pues precie más, ¿no? Además de su vida, la propia libertad y no quiere exponerse y agotar más bien los recursos impugnatorios, no estaría obligado a presentarse, salvo que lo haga y se ponga a disposición y ya se esté computando el plazo de la prisión, ¿no? O en algunos casos, como hemos visto en la prensa nacional y en señal abierta, de que se presentan porque creen tener la convicción de que no les va a pasar nada y que no se va a declarar la fundabilidad de la medida. Pero, oh sorpresa, al final se dictamina, ¿no? Se dicta una prisión preventiva.
Fíjense, y en ese momento se tendrá que dictar las órdenes de captura, más aún si está presente en la audiencia, ¿no? Caso contrario, se dictarán pues las requisitorias correspondientes en el RENAJU, se establecerá que esta persona está siendo requerida judicialmente por un órgano requirente en específico, ¿ya? La defensa técnica puede cuestionar el peligro procesal desde su perspectiva, podría pedir una medida alternativa menos gravosa, como la comparecencia con restricciones inclusive, o el arresto domiciliario, ¿no? Dependiendo de la edad, o acreditando los respectivos arraigos laborales, ¿no? Domiciliarios que viven tal o cual lugar, más allá de esa discusión que a veces se exige que sea un domicilio o un arraigo de calidad, acreditar que tiene forma de poder establecerse en un determinado lugar, que hay personas que no solamente dependen económicamente, digamos, de él, sin, llamémoslo en línea descendiente, sino en línea ascendiente, es decir, no podrá tener hijos. A veces se exige que una persona de 20 años acredite su prole, o sea, que tenga hijos, pero a lo mejor no desea ni es su preocupación tenerlo, pero sí tiene personas mayores de edad que serían sus padres o de tercera edad o edad avanzada que dependen económicamente de la labor que tiene aquel imputado de 20, 25 años o que es cabeza de hogar porque a lo mejor sus demás hermanos menores dependen de y tiene una persona que está enferma, que sería su padre o su madre. Entonces, debemos entender que hay cada situación en especial que debe valorarse, ¿no? Desde cada caso. Avanzamos. Bien, algunos casos prácticos de comparecencia con restricciones, ¿no? Un delito de cohecho pasivo, el imputado viene a ser una policía de tránsito, un personal policial, ya, y que habría recibido, digamos, 200 soles para no imponer una papeleta. El hecho está grabado, ¿correcto? El delito está identificado, con más razón, el imputado es un efectivo policial que vendría a ser funcionario público, ¿no? Un efectivo policial que recibió 200 soles para no imponer una papeleta y el hecho está grabado. Entonces, aquí tenemos cómo probar, ya tenemos un elemento de convicción que podría soportar una comparecencia con restricciones o una prisión preventiva necesariamente. Recuerden ustedes que aquí, los que están en Ayacucho, por ejemplo, hubo unos efectivos policiales que además de pedir dinero, pidieron pollo a la brasa y han sido condenados por este delito justamente como el de cohecho, ¿no? Por haber, digamos, violado sus deberes propios del cargo. ¿Merecerá una medida más gravosa o bastará con una comparecencia? Bueno, el imputado tiene domicilio fijo, ¿correcto? Un domicilio conocido. Es un domicilio, puede ser que sea propio o también familiar, pero es un domicilio cierto, es un domicilio que existe, es un domicilio ubicable, ¿ya? Y es un trabajo estable, aparentemente, bueno, más allá de que tal vez le aperturen un proceso disciplinario sancionador en inspectoría, podría perder el trabajo, sí, pero a lo mejor tal vez eh, la inspectoría todavía no le aperturó o pretende hacerlo, sí, pero no está disponiendo una medida todavía de apartamiento, ¿ya? Tampoco le han dado de baja, seguramente va a depender también del desarrollo en ese ámbito administrativo de un proceso disciplinario, porque también hay debido proceso en el derecho procedimiento administrativo sancionador, y todavía no ha sido dado de baja. Aún tiene el trabajo, ¿ya? Y no tiene antecedentes y se ha presentado voluntariamente a declarar. ¿Será necesaria o no la prisión preventiva? Recuerden ustedes que hablamos de una serie de principios del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Y seguramente es una de las instituciones que de algún modo está mal vista. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Si acaso el Congreso o la Policía Nacional del Perú y seguramente varias instituciones también
¿no? Pero hay algunas que tienen o gozan de más o menos credibilidad. Bueno, pero comentarios aparte, ya porque no hay institución que tampoco sea perfecta, merece o no una prisión preventiva. Se ha defraudado al Estado, a la imagen, ¿no? Se ha deslegitimado como institución, porque finalmente ese policía que personifica, pues, al Estado, es una autoridad, lejos de poner o garantizar el orden interno, nos sale con que recibió 200 soles. Recibió o ha solicitado. Eso es indiferente, ¿verdad? Ya dependerá en todo caso cómo se ha exteriorizado la conducta, pero siempre frente a una persona que da y una persona que recibe. Bueno, en este caso estamos hablando de un delito de cohecho, ¿no? Bueno, pero como tiene tiene forma de poder acreditar los arraigos, seguramente no resultaría siendo necesario una prisión preventiva, sino más bien una comparecencia de restricciones. Dependerá entonces cómo se va a enfocar, cómo se enfoca la imputación y qué tanto tenemos para poder fundamentar una prisión preventiva. Como fiscalía y como poder judicial, qué tantos elementos tienen de manera plural, contingente, concatenada para poder disponer necesariamente una prisión preventiva. A lo mejor tal vez fue el mismo usuario quien ha pretendido forzar la voluntad del efectivo policial, pero tampoco tal vez debió recibir el efectivo policial. ¿No? Son detalles en todo caso. Lo cierto es que es un hecho que está grabado. Entonces eso va a ser uno de los elementos trascendentales importantes de haber evidenciado. No es como un delito de colusión, ¿no? En las contrataciones públicas no necesariamente se deja rastro o huella. Avanzamos. Ya, entonces eso es para que ustedes se pongan a razonar, ¿ya? La prisión preventiva, ya, sí, pues, como dice su compañero, la pena es no menor de 6 ni mayor de 12. Entonces sí estaría dentro del estándar de lo que podría solicitar una prognosis de pena que es superior, ¿no? Que es superior. Si antes era 4, superior a los 5 años, superior a los 6 años, que para el delito en comento, ¿no? Como ejemplo, sí superaría. Por lo menos ese presupuesto sí, ¿no? Hay que verificar si hay suficientes elementos de convicción fundados y graves, prognosis de la pena, ¿ya? Peligro procesal, peligro de fuga, obstaculización, y el juicio de necesidad, idoneidad y proporcionalidad propiamente dicha, ¿no? Y la duración de la medida también, si es razonable o no. ¿Qué diligencias se van a practicar? Si se supone durante los actos urgentes e inaplazables, ya se han recabado la gran mayoría. La pregunta es, para invitarlos a la reflexión, a ver, para invitarlos a la reflexión, ¿la prisión preventiva se está usando como un adelanto de pena en casos de corrupción mediáticos? ¿Sí o no? Bueno, da la impresión que sí, ¿verdad? Da la impresión que sí, que a veces se instrumentaliza, ¿correcto? Cuando debería ser la excepción, ya, cuando ya los acuerdos plenarios y las casaciones han señalado de que definitivamente no debe ser un adelanto de condena por sus propias características, ya, pero que al final a veces mucho depende de la presión mediática y se es utilizado como un adelanto de pena en casos de corrupción mediáticos, ¿no? Eso es ya un tema de comentario en todo caso para cada uno de ustedes, ¿no? Avanzamos. Recuerden ustedes, señores, esta frase. Un proceso penal justo no se mide en por cuántos presos hay, sino por cuántos derechos se respetan. Si analizamos este último mensaje, ya no, no depende mucho, ¿no? O no resulta siendo un mérito, pues, cuántos presos tenemos. Fíjense, cuántos internos están privados de su libertad en el establecimiento penitenciario. ¿Qué porcentaje? ¿No? Trabajo de tesis. ¿Y cuántos ya están condenados? ¿O cuántos están a la espera de una condena?
¿Y qué pasaría si a lo mejor esas personas son inocentes y se dispone la libertad de los mismos? ¿Quién les va a devolver un día de prisión en las condiciones carcelarias que nuestro sistema penitenciario soporta? Entonces, veámoslos desde un enfoque de respeto a los derechos, ¿no? No solamente pues desde una manera de romantizar, ¿no? Los derechos humanos, no se trata de eso, sino que seamos también conscientes de que los derechos fundamentales son los que están recogidos pues en nuestra Carta Magna, ¿no? Y que no se deben de, digamos, de soslayar, ¿no? Definitivamente. Y para eso está el debido proceso. Recuerden ustedes que el debido proceso o la tutela procesal efectiva es esa conjugación, ¿no? Del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Bien, señores, a ver, preguntas, ¿alguna pregunta? A ver, vamos a ver los comentarios. Para qué se, en busca de pena efectiva tienes que ser mayor de 5? Para una prisión preventiva, sí. En la pena efectiva, bueno, ya dependerá del juzgador en función de la pena solicitada por el Ministerio Público, ¿no? Ahora, sobre la determinación de la pena, ese es otro tema, ¿no? Que lo podemos abordar en otra ponencia, ya quedaría corto para unos cuantos minutos, pero para efectos de la prisión preventiva sí está señalado ya esta modificatoria, ¿no? Y que en el ejemplo que hemos dado, evidentemente sí calza, por lo menos ese aspecto, ¿no? Pero no basta con que solamente conjugue uno o dos, ¿no? Sino pues de manera copulativa todos los presupuestos para una prisión preventiva. Si alguna de ellas adolece o está débil en los fundamentos, evidentemente tal vez en una apelación pueda eh, traérselo abajo, ¿no? Prácticamente. Podría declararse la nulidad del mismo y se va a disponer que sea otro juzgado quien evalúe la prisión preventiva. Y eso va a traer como consecuencia que los efectos de esa primera prisión preventiva, ¿no? Ya no tengan los efectos con los cuales se ha dictado, es decir, inmediata libertad. Tendría que disponerse en ese aspecto. Y ya otro juez, ¿no? Previa audiencia, eso sí, previa audiencia, porque la prisión preventiva, a diferencia de otras, se requiere pues de una audiencia. La medida de comparecencia con restricciones también, pero por ejemplo, el allanamiento, la incautación, esos son aspectos que no necesariamente se dan pues con la previa notificación, sino es inaudita altera pars, o sea, sin poner de conocimiento a las partes procesales, porque si no, las partes pues se pueden desprender, ocultar y enajenar cualquier bien. Lo que se tendría que dar es en todo caso una confirmatoria judicial de los bienes incautados, ¿no? Y que esto va a ser materia pues de un pronunciamiento del juez efectuando el control de legalidad. Bien, señores, no hay más preguntas. Ya casi estamos a las 9 de la noche. Estaríamos cerrando entonces de esta manera nuestra participación. De una vez más agradeciendo a Cefocap. La diapositiva lo voy a compartir a través del WhatsApp. La señorita Ailey. Y bueno, estaremos nosotros dispuestos para una próxima oportunidad, ya que no hay preguntas. Y agradecemos desde luego haberse conectado el día de hoy, lunes, un día pesado seguramente para muchos, pero siempre con todas las ganas de poder compartir estos tópicos importantes de las medidas de coerción en delitos de contra la administración pública. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Mil gracias por este curso que nos ha impartido el día de hoy. Fue muy dinámico y muy también reflexivo, como nos estaba mencionando. Mil gracias por todo. Esperamos coincidir en otra oportunidad. Cuídese. Muchas gracias. Buenas noches.
De igual forma, agradecemos la participación de cada uno de los asistentes. Asimismo, los invitamos cordialmente a que si desean mayor información sobre nuestros futuros cursos o certificados, puedan comunicarse con nuestra asesora de ventas al número 921-531-675. También se lo voy a estar dejando en la cajita de chat para que puedan comunicarse. También vamos a tener más adelante diplomados por si desean tal vez participar o están interesados. Muchas gracias, chicos.